¿Cómo tú puedes ser una persona más comprometida con el logro de tus metas? Pues hoy te voy a mostrar las 8 fases del compromiso, desde su creación hasta su extinción, y cómo tú puedes acelerar las fases de creación y evitar las fases de extinción, para que ese compromiso sea por siempre. Fase número 1. Curiosidad. En esta fase aún no tienes un compromiso real, simplemente te llama la atención. Simplemente te parece divertido o capta tu atención de algún modo y te preguntas ¿qué pasaría si lo intento? Aquí no hay un compromiso aún, aquí simplemente te da intriga saber qué va a pasar si tú haces eso. Por ejemplo, aquí es cuando ese amigo tuyo que entrena y que es comprometido con su mejora física te invita al gimnasio y a ti te da curiosidad ver el mundo del gimnasio y entonces vas con él. Pues aún no hay un compromiso, porque que vayas una vez no quiere decir que vas a seguir yendo toda la vida, pero te da curiosidad y lo haces. Entonces pasas a la fase número 2, reto. Ya no sientes solo curiosidad, sino que estás dispuesto a incorporar ese nuevo hábito y que forme parte de quién eres. Entonces decides hacer un compromiso autoimpuesto y activas tu compromiso al crear una situación un poco más seria. Por ejemplo, te compras ropa para el gimnasio y te apuntas a un gimnasio por 6 meses o incluso un año. Es la firma que da paso al compromiso. Es como ese pacto que haces contigo mismo de que eso va a ser parte de ti a partir de ahora. Y no lo firmas diciendo que quieres incorporar ese hábito. Lo firmas incorporando ese hábito a tu vida. Y esto nos lleva a la fase número 3, compromiso. Tu compromiso se vuelve una convicción y entonces dejas atrás simplemente la curiosidad por ver qué iba a pasar y empiezas a hacerlo parte de ti, de quién eres. Has dejado atrás el deseo y la curiosidad para avanzar hacia una determinación de mantenerte firme en esa meta, a pesar de que cualquier conflicto o reto se te presente, a pesar de las cosas que se te presenten en el camino. Y este acuerdo es interno, aunque esta misión requiera a otra persona. Por ejemplo, cuando te comprometes con tu pareja, esta firma, este compromiso de que vas a hacer todo lo que esté en tu poder para que esta relación sea interpotenciadora, es un compromiso interno. Incluso aunque la otra persona esté involucrada en la relación, pero es un compromiso contigo mismo de que vas a hacer lo que esté en tu poder para que esta relación sea interpotencial. Y entonces no te comprometes con palabras, te comprometes con actos, porque tus palabras solo refuerzan lo que opinas. Tus actos refuerzan tus creencias, lo cual nos lleva a la 4ª fase del compromiso, propósito. En esta fase decides compartir tu proceso y lo que has logrado con otros, no desde el ego y la arrogancia, sino desde la humildad, y quieres enseñarles a ellos a comprometerse con esa cosa con la que tú te has comprometido, para que ellos experimenten lo que tú ya has experimentado. En esta etapa es cuando tú has ido al gimnasio y ya tienes un cuerpo atlético, y ahora quieres ayudar a otras personas que estaban en tu situación a ponerse en forma como tú te has puesto, y les das los pasos que tú seguiste. Y sí, si te lo preguntas, esta es la etapa en la que estoy. Te comparto a ti todo lo que yo he hecho para que experimentes lo que yo ya he experimentado. Si me ves, veme para inspirarte, no para compararte. Si tú compartes, comparte con los demás para que los inspires, no para que vean lo maravilloso que te has vuelto, sino para que ellos se vuelvan maravillosos. Y de hecho, antes de pasar con las fases de extinción, porque estas son las 4 fases de la creación del compromiso, aquí podrás estar viendo una gráfica de cómo se sienten las cosas cuando las haces por primera vez. En esta gráfica puedes notar que al principio es divertido, pero inmediatamente te das cuenta que no es tan fácil como esperabas. Caes hacia la 2ª fase, que es ver que esto es muy difícil, que esto es más difícil de lo que esperabas. Después te das cuenta que no sabes lo que estás haciendo. Estás como esa persona que se sube a un león y desde fuera todos dicen, wow, mira ese hombre tan valiente que está montando ese león. Pero tú en tu mente estás como, ¿cómo carajos llegué a este león? ¿Cómo terminé arriba de este león? Después te sientes como que sí, ya entiendo de qué va el asunto. Para después darte cuenta que no es así, que no comprendes aún cómo son las cosas.
¿de qué va el juego? Después viene la depresión y dices, no sé una mierda de esto. Pero después te das cuenta, oh, eso tiene sentido. Estas cosas que estoy haciendo me dan como que sí tiene sentido. Después te das cuenta que lograste algo y te preguntas, ¿yo hice eso? Te quedas como en shock de, joder, yo logré eso, ¿en serio? Y después viene el éxito de, lo hice. Y es que así va a ser la vida. La vida no es una línea recta. La vida son esos baches que te van haciendo mejor. Ahora vamos a pasar con las otras fases del compromiso. Y después te voy a compartir las 5 etapas por las que todos pasamos a la hora de perseguir nuestras metas. Que son 5 etapas emocionales por las cuales normalmente el compromiso se extingue. Y tienen mucho que ver con la gráfica que acabo de compartir con fase de extinción número 1, pérdida de entusiasmo. Comienzas a ofenderte por todo y dejas que las críticas empiecen a afectarte. Y todas esas emociones te debilitan, hacen que pienses si de verdad vale la pena seguir aferrado a ese compromiso que habías hecho. Pero a pesar de esto, sigues en la causa. Pero notas una pérdida de entusiasmo. Ya no es lo mismo, no tienes la misma pasión. Simplemente notas cómo empiezas a decaer. Cómo se te hace más fácil procrastinar. Cómo, si hablamos de una relación, cómo ya no es lo mismo. Como que no tienes entusiasmo de pasar tiempo con esa persona. Aquí es cuando empiezas a ver las grietas entre lo que haces y lo que quieres. Por ejemplo, aumentan las veces que echas de menos aquellas actividades que dejaste de hacer para satisfacer este compromiso. Con el tema del gimnasio, tal vez renunciaste a ciertos hábitos alimenticios o tal vez renunciaste a jugar ese videojuego porque ahora entrenas en ese horario. Cuando estás en esta etapa, te resulta muy fácil extrañar esas cosas, como sentirte tentado a regresar a esos hábitos alimenticios, sentirte tentado a dejar atrás el compromiso y volver al pasado, a volver a esas cosas por las que renunciaste. Mira, esto ocurre porque tu peor versión solo está esperando un momento de debilidad para tomar el control. Y su propósito es mantenerte en donde estás hoy, incluso si eso no te hace feliz, porque es un mecanismo de supervivencia. Esto nos lleva a la segunda fase de la extinción, duda. Nace la duda y con ella divides emocional y mentalmente. Se desata un debate entre lo que se siente bien y lo que te hace bien, y también sobre tus deseos y circunstancias. Se crea ese debate en tu cabeza de si de verdad estarás haciendo lo correcto al estar comprometido a esta cosa. Suben las voces de quien jamás estuvo comprometido, buscando identificarse y justificarse poco a poco para prepararte ante la ruptura de ese compromiso. La apatía se hace presente y en ella nace la discordia para provocar las primeras raíces de amargura. No puedo pensar en un mejor ejemplo que el de una relación que empieza a perder esa llama. Una relación donde empiezas a presentir ya el final, donde ya no es lo mismo, donde tú no quieres pasar tiempo con esa persona ni esa persona contigo. Y es como que el compromiso que estaba ahí antes se empieza a desvanecer. Pero como que lo quieres ignorar aún. Como que aún no te rindes, pero sabes que esto ya no tiene mucho tiempo disponible. Que ya no te queda mucho tiempo en esa relación. Etapa número 3 de extinción. Pérdida de fe. Pierdes la fe en ese compromiso. Pierdes la fe en que vayas a lograrlo. Dejas de creer en ti. En consecuencia, tus palabras y tus actos revelan la fragilidad que ha causado las dudas y los conflictos a tu compromiso inicial. En esta fase ya no importa el tamaño del conflicto, la amenaza o el reto. Se consolida una decisión táctica de no continuar. Cuando llegas a esta etapa, ya no hay marcha atrás. Cuando llegas a esta etapa ya es el final. Ese compromiso va a ser desvanecido. Por eso es que tienes que evitar llegar a la tercera y cuarta etapa, pero las tienes que conocer para poder evitarlas, en los casos en los que tengas que evitarlas. Porque yo te recomiendo que si ves que algo desde el principio no te conviene comprometerte a ello, no te comprometas. Para dejar más claro este ejemplo, digamos que en esta relación metafórica de la que hablamos, llega un punto en la relación donde pasan a la fase número 3, donde ya no importa cuál es el argumento, ambos están decididos a terminar la relación.
Solo es cuestión de días o minutos para terminarla. ¿Por qué? Porque tú estás harto de esa persona y esa persona está harta de ti. Y ninguno de los dos quiere hacer nada para resolverlo, solucionarlo. Porque ya no están comprometidos. Mejor para ambos si se separan. Ninguno de los dos quiere hacer algo para hacer que las cosas funcionen. Porque los dos ya se han rendido. Esto nos lleva a la cuarta fase de extinción. ¿La cual es? Extinción. En esta fase solo queda apatía, desdén y arrepentimiento. En esta fase es cuando el compromiso se rompe. Es cuando ya se acabó el compromiso. Cuando renuncias a eso, se produce un punto de no retorno. Una marca imborrable. Se extingue por completo el compromiso que algún día hubo. Y por eso se llama extinción. Y lo que te decía, lo recomendable es que no pases de la fase número 1 de extinción. Detecta cuando estás empeorando y corrige el rumbo antes de que sea demasiado tarde. Nunca tomes decisiones permanentes ante una emoción temporal. No elijas un camino de renunciar a los compromisos que quieres, simplemente porque a corto plazo se siente mejor que seguir comprometido a eso que parece no darte de resultado, pero que siendo honestos no llevas tanto tiempo como para saber. Sí, tienes que llegar al final del experimento para saber los resultados, porque si no llegas al final no puedes saber. Comprométete a llegar al final. Ponte una fecha límite. No te digo que toda la vida estés dándote contra un muro. Ponte una fecha límite de cuando, si este compromiso no te ha dado los resultados que quieres, vas a renunciar a él. Pero una fecha límite realista. Si quieres ser millonario, no te des un año. Date 10 años para lograrlo. Y si en 10 años no lo has logrado dando de verdad el 100% de ti, bueno, tal vez no era para ti. Tal vez seguiste los métodos incorrectos. Pero date una fecha. Tal vez este año te das la oportunidad de probar este sistema. Si no funciona en un año, puedes cambiar y probar otro sistema. Y te dije que íbamos a hablar de 5 etapas por las que todos pasamos. Etapa número 1. Optimismo desinformado. En esta etapa te sientes optimista simplemente porque es algo nuevo que acabas de ver. Pero no sabes los desafíos que van a venir. Solo te resulta divertido empezarlo. En esta etapa es cuando las personas se les hace divertido empezar un negocio, pero no saben todos los desafíos que conlleva correr un negocio y lo difícil que es tener éxito en un negocio. La etapa número 2 es pesimismo informado. Inmediatamente después de adentrarte a la aventura, te das cuenta que no es tan divertido como creías. Y te das cuenta que hay muchísimas cosas que no habías tenido en cuenta que son muy difíciles. Te das cuenta de esas cosas que requiere un negocio para triunfar. Te das cuenta que tener un cuerpo atlético no es simplemente entrenar y ya, sino que tienes que cuidar tu nutrición, sino que tienes que eliminar ciertos hábitos, sino que tienes que bajar de peso y todas las cosas que involucran el logro de tus metas. Después de eso pasamos a la tercera etapa, que es el valle de la desesperación. Aquí es donde toda tu mierda mental sale a la luz, donde tus creencias limitantes afloran y te dicen que no, que te rindas, donde tu peor versión intenta con todas sus fuerzas mantenerte atado a donde estás. Y como sabes, la mayoría de personas no evoluciona, no porque no quiera evolucionar, sino porque está demasiado atada a quien es hoy. No puede dejar ir quién es hoy para avanzar a quien quiere ser en el futuro. Entonces, en este valle de la desesperación es cuando más cuidado tienes que tener, porque aquí es cuando eres más susceptible a las críticas de los demás. Es cuando, si te dicen, eso no funciona, tú te lo puedes tragar, te rindes. Y muchas personas tienen un círculo vicioso que les hace no avanzar en la vida, lo cual es, pasan por la etapa 1 para pasar a la segunda etapa y darse cuenta que es más difícil de lo que creían, con el pesimismo informado, para después pasar al valle de la desesperación, para rendirse en ese punto y saltar otra cosa nueva, reempezar este ciclo, pasar a esto parece divertido, optimismo desinformado, pesimismo informado, valle de desesperación, y así repiten y repiten y repiten. Y por eso es que jamás mejoran, porque no se quedan suficiente tiempo comprometidos con algo para ver resultados. Después de esta tercera etapa, que es el valle de la desesperación, pasamos al optimismo informado. Es cuando sí te sientes positivo y
Sientes ese optimismo y ese entusiasmo por la vida, pero no desde la mentalidad del principio, de todo van a ser rosas y solo tengo que pensar que lo voy a lograr. No, sino que ahora te das cuenta de todas las cosas negativas que tiene la situación. Usas esas cosas negativas, pero también no te amargas la vida, sino que aprendes las cosas que sí van a funcionar para que ese negocio triunfe, y por eso sientes esas emociones positivas ante el futuro. Te sientes optimista hacia lo que viene porque te has asegurado de tener las habilidades para crear ese futuro. Y después llegamos a la etapa número 5, que es éxito y satisfacción. En esa etapa es cuando lo logras, es cuando superas todos los desafíos y cuando entonces encuentras el éxito y la satisfacción que estabas buscando. Y todos pasamos por estas etapas cuando queremos empezar cualquier cosa nueva. Recuerda que tienes que evitar rendirte en el valle de la desesperación, porque es cuando las cosas se ponen más difíciles. Pero si superas esa etapa, todo lo demás va a ser más sencillo. Si evitas caer en las fases de extinción del compromiso, va a ser más fácil mantenerte comprometido a ese hábito, o a esa actividad, o a esa meta que quieres lograr. Pero ¿qué pasa si a pesar de todo esto, aún sientes que no eres capaz de usar tus problemas para crecer? Aún no te crees capaz de crecer gracias a esa adversidad que te avienta la vida. Pues para eso tienes este video de aquí, que te enseñará a no rendirte en el valle de la desesperación, sino que uses todo lo negativo que te lance la vida y las personas que te rodean para crecer, para forjar a tu mejor versión.